Hablar de los vascos en Entre Ríos es hablar de las raíces de su historia en esta etapa post, post habitantes originarios, se podría decir. Haciendo un repaso rápido y conciso de lo que es la historia de los vascos en Entre Ríos, el primer propietario de tierras aquí en nuestra provincia fue nada más y nada menos que el vizcaíno Juan de Garay, que fue el primero que se remontó junto con Zárate por el río Uruguay y llegó hasta San José en la zona de la banda oriental. Luego remontaron en Paraná, que es un río mucho más caudaloso y que permite una mejor navegación. Y se instaló Juan de Garay en la zona de donde hoy es Paraná. Pero bueno, eso es simplemente para dar un inicio, porque aquí podemos marcar el punto de partida de la historia de los vascos en la costa del río Uruguay, por más que estamos hablando de la costa del río Paraná. Haciendo esta introducción, y no me quiero olvidar, quiero agradecerle a la gente del Centro Vasco de San Nicolás por darme esta oportunidad de compartir la historia, un poco de las costumbres y del impacto de los vascos aquí sobre la costa del río Uruguay, especialmente aquí en mi ciudad, la ciudad de Concordia. La verdad es que me sorprendí muchísimo. Les estaba comentando a la gente, por ahí si alguno no había escuchado antes de iniciar la transmisión en serio, por decirlo de una manera, que este buceo bibliográfico que tuve que hacer en un par de días para interiorizarme un poco más y poder contarles un poco más sobre la historia de los vascos en mi ciudad, me trajo una satisfacción enorme, porque si bien éramos conscientes de la importancia de los vascos llegados a nuestro territorio, del impacto que habían tenido en la sociedad, no sabía que había sido tanto. Desde la conquista hasta lo que fue en esencia la gran colonización vasca, se podría decir, en la provincia de Entre Ríos, como fue con la llegada de las grandes olas inmigratorias. También quiero agradecerle a Javier Ticera, que fue quien me convocó para esto. Javier, ese vasco de pocas palabras y mensajes grandes, que te pregunta y tenés que responderle en el momento, y siempre la respuesta es sí o no. No te anda con vueltas, Javier, y bueno, y le agradezco a él muchísimo que me dé esta oportunidad de poder compartir con ustedes todo esto. Y un beso grande a Bego también, una gran amiga y ya parte de la familia, se podría decir. Bueno, les había comentado que Juan de Garay fue el primer propietario de tierras en Entre Ríos. En realidad él tenía tierras en Santa Fe y en nuestra provincia, y hereda parte de estas tierras en un lugar llamado Laguna del Pato. Ahí creo que está al sur de la actual ciudad de Paraná. Hereda parte de esta tierra a su yerno, Hernando Arias de Saavedra. Hernando Arias de Saavedra, conocido aquí en nuestra provincia como Hernandarias, fue el gobernador que se podría decir que recorrió la provincia e hizo el gran relevamiento topográfico de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, allá por el año 1663, saliendo de una estancia que él funda en el año 1607, una estancia que tengo entendido que todavía existe, que es la estancia La Cruz. Bueno, él sale a recorrer la provincia yéndose para el oeste, camino hacia donde se toparía con el río Uruguay. Se calcula que él llegó a nuestro sector en una zona entre la ciudad de Colón y la ciudad de Concordia. Estamos hablando entre el centro y el noroeste de la provincia de Entre Ríos. Hizo algunos avistamientos nada más, pero no era una zona muy habitada. Eran relativamente pocas las tribus que existían en esa época. Estamos hablando de charrúas, guaraníes, yaros, los principales habitantes de esa zona. Ya en el año 1663, otro vasco descendiente y también gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Diego de Góngora, se decide hacer una expedición completa por el río Uruguay, haciendo datos topográficos, los documentó mediante datos topográficos, como así también sobre los
habitantes originarios de esa época. Se dice que el inicio de Concordia, o mejor dicho, la antesala de Concordia, una ciudad fundada en el año 1831, viene con la fundación de otra población. Recordemos que toda esta zona estaba bajo la comandancia del Cabildo de Yapeyú, en la provincia de Corrientes, desde donde se mandaban materias primas para Buenos Aires principalmente, y por supuesto vía fluvial. Aquí en la zona de Concordia había dos grandes accidentes geográficos: el Salto Grande, por un lado, que ahora está bajo la represa con el mismo nombre, y el Salto Chico, que también tiene una gran importancia. Más adelante se van a dar cuenta para los vascos, porque a las orillas del Salto Chico ocurrieron grandes eventos para los vascos que estuvieron aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, existía del lado uruguayo, donde ahora es Salto, un pequeño puerto que se utilizaba como posta para la mercadería que venía del norte. Tenían que hacer por tierra para evitar esos dos accidentes geográficos, el Salto Grande y el Salto Chico. Y hay una capilla, reitero, del lado de Salto, hay una capilla que estaba bajo la advocación de San Antonio de Padua, un santo de origen portugués. Bueno, esa población, por una inundación, es completamente destruida, y el Cabildo de Yapeyú, por medio de los jesuitas, manda a fundar un nuevo puerto en esta zona, esta vez también a la altura del Salto Chico, pero del lado de lo que hoy es Argentina. Una población que se llama Itú, que sí, en guaraní Salto Chico. Itú, que también los pobladores de esa antigua población que estaba en la altura del Salto traen la vocación de San Antonio, que es también santo patrono en esta época de la ciudad de Concordia. Bueno, esto quería hacer una pequeña introducción, nada más, no me voy a meter mucho en la historia, porque tengo miedo que los grandes, hay un par de personas que conocen muchísimo de la historia de mi ciudad y me tiren la oreja después si erro en algún dato. Acá viene el primer impacto de los vascos en nuestra región, más precisamente en la ciudad. La fundación de Concordia ocurre en el año 1831, y hay 4 grandes actores que permiten justamente que mi ciudad se funde. Por casualidad, 4 personas de ascendencia vasca. Por un lado está quien fue el fundador de la ciudad de Concordia, el presbítero Mariano del Castillo, que era el párroco de Mandisuí y el que impulsó la creación de la Villa de la Concordia, que tiene este nombre tan particular porque se funda luego de unas luchas intestinas aquí en la provincia de Entre Ríos, una etapa que se conoció como la etapa de la anarquía en nuestra provincia, y como símbolo de afianzamiento de la paz decide ponerle Concordia justamente a la ciudad. Junto con el párroco, el presbítero Mariano del Castillo, hay otra gran figura de ascendencia vasca que aparece, que era el gobernador de la provincia de Entre Ríos en esa época, el general Pascual Echagüe, quien encarga al coronel Antonio Navarro, también de ascendencia vasca, que fue el comandante y receptor de la ciudad desde el año 1833 al 37, que, bueno, aquí se lo conoce, o por lo menos cuando enseñamos la historia de Concordia, el coronel Navarro como el constructor de la ciudad de Concordia. Fue el que se encargó de erigir primero la comandancia militar y la aduana en el lugar donde hoy está la policía, la departamental de policías de la ciudad de Concordia, y Concordia nace justamente frente a esa, en lo que hoy conocemos aquí en nuestra ciudad como la Plaza 25 de Mayo. Pero ¿qué pasaba? Se tenía toda la intención de fundar una ciudad, se tenía la intención de ponerle Concordia, ya estaba todo diagramado para construirla, pero faltaban los terrenos.
y ese terreno los dona otro descendiente de vascos, don Manuel Antonio Urdinarrain, que fue quien donó las tierras donde hoy se levanta la ciudad de Concordia. Lamentablemente no hay mucha información sobre los primeros años de nuestra ciudad, ni no hay documentos, no hay tantas historias, porque era literalmente una ciudad de paso, donde sobre todo la mercadería que venía de las misiones en el norte de la Argentina tenían que pasar por acá para poder continuar su viaje hasta la ciudad de Buenos Aires, principalmente los puertos de Buenos Aires y de Montevideo, que eran las grandes salidas de nuestro país. El primer censo se hace recién 17 años después de la fundación de la ciudad, en el año 1849. Este censo dice que en Concordia hay 604 mujeres, 642 mujeres y 608 varones. Entre ellos había 222 apellidos vascos, que era una cifra muy significante para esa época, teniendo en cuenta que la mayoría de los vascos llegaron aquí en la época de la inmigración, ya con una Argentina organizada. No había casi vascos en la época de la colonia, porque en esencia Entre Ríos eran grandes llanuras donde sobre todo había ganaderos. Acá es donde comienza un poquito mi historia del impacto de los vascos en nuestra ciudad. Me llamó muchísimo la atención que el primer barrio vasco que se formó poco y nada tenía que ver con el lugar donde yo lo ubicaba. Yo ubicaba el primer barrio vasco de la ciudad de Concordia en la zona oeste de la ciudad, en las costas del río Uruguay, muy cerca de donde, más adelante vamos a ver también donde estaban los saladeros. Pero no, hubo un lugar anteriormente donde se reunían las familias vascas, tanto los que tenían un buen pasar económico como quienes iban a trabajar todos los días para ganarse el pan. Esta gente se reunía en una calle que hoy tiene otro nombre. En esa época se conocía como calle Constitución, hoy tiene como nombre calle San Martín, para la gente de Concordia por ahí que está escuchando, que comienza sobre calle Entre Ríos, a una cuadra de donde está la plaza principal y donde se encuentra la municipalidad de Concordia en este momento. Una cuadra, y es una calle que se abre hacia el oeste. Comienza esta calle en una gran hondonada. La zona central de Concordia, el centro de Concordia, está en una zona más elevada. Siempre hay que ponerse en contexto. Hoy casi no nos damos cuenta porque está todo edificado, pero en aquellas épocas eran grandes hondonadas, que aquí en la provincia de Entre Ríos le decimos cuchillas a estas lomadas suaves que tiene nuestra provincia, y es por eso que este barrio se conoce justamente como el barrio de la Cuchilla. Este barrio nace desde la altura de donde comenzaba calle Constitución, que está en esta época es calle San Martín, y se abre hacia el oeste hasta que sube en otra lomada. Ahí albergó esta zona gran cantidad de vascos y sus descendientes. Dicen algunos que vivieron en aquella época que se ubicaron en esa zona por el parecido, no es igual, pero por el parecido que tenía con la tierra de sus mayores. Recordemos que Entre Ríos es en esencia una gran llanura. Es relativamente raro encontrar hondonadas muy altas, pero en la zona cerca del río Uruguay podemos encontrar este tipo de cuchillas, como le decimos nosotros, y parece que los vascos se sentían cómodos en lugares como este. En este lugar se reunían ganaderos, comerciantes, médicos, abogados, maestros, transportistas, carpinteros, panaderos, curtidores, pedreros, ladrilleros, acopiadores de lana y cueros, modistos, marmoleros, herreros y tabartaleros también. Es decir, que había vascos con todos los oficios que se podían ocupar en la época.
El motivo de la gran presencia de vascos en esa zona no era solamente por una cuestión de nostalgia por su tierra, sino que en esa zona estaba el único acceso hacia Concordia y salida de Concordia hacia el oeste. Era un punto geográfico central. En esa zona había una plaza llamada Plaza La Tablada, que es donde llegaban los carromatos con mercadería y se concentraban antes de salir de la provincia, de la ciudad de Concordia, donde hoy funciona, donde estaba la Plaza de la Tablada, no por casualidad, al tiempo se comenzó a llamar Plaza España. Hoy el nombre oficial de esa plaza es Plaza Domingo Faustino Sarmiento, pero los concordienses le siguen diciendo Plaza España, al punto tal que el cartel dice Plaza España, no dice Plaza Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, muy cerca de esa zona están las instalaciones de la Unidad Penal número 3, en la actualidad aquí en la ciudad de Concordia, pero que en aquella época eran los corrales del Estado, que es donde se pesaba y se clasificaba la mercadería. Por esa calle Constitución también se accedía a las barcazas y a los carros con grandes ruedas que se utilizaban para cruzar el arroyo Yuquerí Grande, como decía, que es la única salida que tenía la ciudad de Concordia hacia el oeste. Hoy hay un puente, el puente Alvear, justamente, que cumple esa función. Obviamente que el gran movimiento económico por comercio era un gran atractivo para los habitantes, para los vascos que venían en busca de trabajos, y que siempre fue reconocido el vasco por su inclinación hacia ganarse la vida dignamente. Ahora quiero contarles un poquito del otro sector, y era que yo conocía como el barrio vasco de la ciudad de Concordia, que es el sector de la llamada Playa Nebel. No, hay una playa que se llama Playa Nebel, pero el barrio se llama Barrio Nebel, un barrio que todavía existe en la ciudad de Concordia y que lleva ese nombre por el hijo de uno de los que fuera dueños del Saladero Grande, que también va a tener un espacio bastante especial aquí en este encuentro con ustedes, porque también fue uno de los que generó un gran impacto aquí en la ciudad de Concordia, sobre todo por la gran cantidad de trabajo que daba y que brindaba trabajo a la gente que venía, sobre todo de la zona de Euskal Herria. Bueno, este barrio, que tuvo una gran concentración de vascos, se formó justamente por los trabajadores de los saladeros, que se fundaron tanto del lado argentino, es decir, aquí en la ciudad de Concordia, como también lo comentó en el día de ayer Luis Aldúa, que había un saladero también similar a que había en Concordia, del lado de Salto, prácticamente enfrente, un saladero conocido como La Caballada. Este barrio, llamado Barrio Nebel, como les decía, nació por la perseverancia de Eduardo Nebel, hijo de quien fuera quien adquirió las instalaciones del Saladero Grande. Algunos lo conocen todavía como el Saladero Concordia, quien se hizo cargo de la empresa, Eduardo, cuando falleció su padre. Bueno, este barrio fue el primer asentamiento que tuvo el Regimiento de Caballería 6, que todavía continúa aquí en la ciudad de Concordia, un regimiento que llegó en el año 1914. También, como dato anecdótico, en este lugar se jugó el primer partido de polo en la ciudad de Concordia, en la cancha de un club que se llama Club Wanderers, que a pesar de su nombre en inglés, siempre se lo conoció como el Club de los Vascos. En este barrio, y acá quiero contar un poquito, y creo que esta es la esencia de lo que me pedía Javier para compartir con ustedes. En este barrio aparecen dos personajes muy interesantes que tuvieron un impacto directamente en la sociedad. Uno fue Juanita Izaguirre. Juanita Izaguirre era una chica como cualquier otra, una chica estudiada, se diría en la época, que era hija del dueño del primer almacén de la zona. Ella, sin tener título docente, pero con una autorización de quien fuera entonces diputado, también Pedro Garat,
fundó una institución educativa que los vecinos conocían cariñosamente como la escuelita. En aquella época el barrio Nebel estaba bastante alejado de lo que sería el casco urbano de la ciudad de Concordia, y muchos vecinos era la única forma que tenían de educar a sus hijos, en la educación básica obviamente, era yendo a la escuelita de Juanita Aguirre. Ella, como mínimo, al menos enseñó a leer y a escribir a 3 generaciones de vascos descendientes y de vecinos que también se comenzaron a sumar a esa zona, que obviamente estaban imposibilitados de ir a otras escuelas. El otro personaje también de este barrio, y que esta historia yo no la conocía, era un policía. Siempre está bueno ponerse en el contexto de la época para hablar de la situación y de esta anécdota que les voy a contar. Este policía era un vasco que prestaba servicios en la comisaría de la zona. Todo el mundo lo conocía como el sargento Saro. Traté de encontrar el nombre en algún lado, busqué por todos lados, indagué por todos lados y no encontré el nombre. Simplemente todo el mundo se refería a él como el sargento Saro. Según cuentan algunos quienes tienen recuerdos de aquellas épocas, porque les contaba a su familia, si este policía atrapaba al autor de algún robo o haciendo cualquier hecho de vandalismo a alguna persona, hacía confesar el delito. No averigüemos cómo lo hacía confesar el delito a este delincuente. Cuando el delincuente confesaba el delito, él lo llevaba a este preso hasta la costa del río. Una vez que estaba ahí, en la zona ahora sí le puedo decir, en la zona de la playa Nebel, donde hay un balneario ahí, les hacía sacar la ropa y les decía que cruzaran el río a nado hacia la ciudad de Salto. Si el detenido le decía que no sabía nadar o que no se animaba a cruzar, él le decía: o te vas a Salto a nado o desapareces del barrio, que no te quiero ver más por acá. Según dicen, cumplían, se iban del barrio, pero obviamente, sobre todo los que venían de familias vascas, el arraigo siempre los llevaba de nuevo, y luego de un tiempo de exilio regresaban, y antes de regresar al barrio se presentaban ante el vasco Saro, ante el sargento Saro, para pedir autorización para volver al barrio. Y según cuentan, el vasco, que también tenía, más allá de la función que cumplía, tenía un corazón enorme, decían, por más que era duro y áspero, tenía un corazón enorme, los autorizaba a quedarse, siempre y cuando prometieran no volver a las andadas. Y según cuentan las anécdotas que están escritas, que han dejado documentadas, la gran mayoría de quienes volvían y pedían autorización no volvían a cometer delitos. Así que es una de esas historias que marcan el impacto que tuvieron directamente ante la sociedad los vascos. Bueno, 23 minutos. Vamos bien. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que tiene que ver con la parte económica, que tiene, o sea, ¿por qué llegaron los vascos a nuestra región? Sobre todo por trabajo. Hubo durante el inicio de las poblaciones en nuestro territorio, cuando comenzaron también el exterminio literalmente de los pueblos originarios, porque no solamente hubo una conquista del desierto, sino que por estas zonas también se exterminaron a los pueblos originarios, dejando grandes superficies para los terratenientes. Y es así que muchos vascos también llegaron a esta zona para poder trabajar la tierra, para dedicarse a la ganadería y a la agricultura. Y obviamente eso trajo trabajo, y el trabajo atrae mano de obra. Y muchos vascos, como en gran parte de la Argentina, preferían traer compatriotas para tener de mano de obra, porque era gente en la que se podía confiar. El primer saladero en la provincia de Entre Ríos
se funda en la ciudad de Gualeguaychú y lo fundó un vasco, Juan Iriarte era su nombre. Estaba ubicado donde después se emplazó un frigorífico. Otro vasco que también con iniciativa, Eusebio Goldarecena, fundó en el año 1864 la firma agrícola que llevaba su nombre, convertida en tiempo en un emporio empresario con una proyección provincial y nacional. Y obviamente cuando comienzan los primeros saladeros, las ciudades que van creciendo, entre ellas Concordia, empiezan también a ser atractivos para los industriales y para la gente que quería generar puestos de trabajo y que quería hacer negocios directamente con este tipo de productos. El Saladero Grande, que fue el primer saladero que hubo en la ciudad de Concordia, tuvo su época de apogeo en los años 1904 a 1914. Acá viene de nuevo lo que yo les comentaba, que si bien hubo vascos desde el inicio de Entre Ríos como provincia, la gran cantidad de vascos descendientes comenzaron a llegar ya con las olas inmigratorias, de la mano de las primeras industrias en nuestra región. Bueno, el Saladero Grande era un verdadero emporio de trabajo, quizás en esa época el principal que tenía la ciudad de Concordia. Hay un artículo que se publicó en el diario La Calle en el año 69, que es de donde pude sacar algunos datos, porque es triste, reitero, que haya tantos vacíos dentro de la historia de Concordia, y la mayoría de los datos se puede sacar gracias a investigaciones de la prensa, donde los vascos también tuvieron un gran impacto, como en este caso este cronista de apellido Aramburo, que volcó en páginas del diario La Calle el 27 de septiembre de 1969 estos datos que, hablan de la llegada de los vascos con sus industrias aquí a la ciudad de Concordia. ¿Quién fundó el Saladero Grande? Hipólito Lesca. También hay un barrio en nuestra ciudad con ese nombre, porque fue un gran industrial ganadero también que trabajó en nuestra zona. Fundador del establecimiento, vasco él, trajo consigo gran cantidad de compatriotas, la mayoría de su propia ciudad, con quienes constituyó el elemento básico necesario para iniciar la monumental obra que culminó posiblemente hacia el año 1880. Lesca no solamente trajo vascos para trabajar en el saladero, sino para construirlo. Ahora en la ciudad de Concordia están intentando, me imagino que después de que finalice todo esto que tiene que ver con el coronavirus, que está todo absolutamente parado, hay un proyecto muy, muy lindo y muy interesante de poner en valor las ruinas del Saladero Grande, que todavía siguen en pie. Este saladero se construyó en la zona donde actualmente está el barrio Nebel, como les había contado. La administración y casa de familia con habitaciones en lo alto estaba compuesta de varios edificios, todos frente a la calle oeste, que era un resguardo por muros de rejas y hierro, a través de las cuales se podría observar el amplio jardín, las instalaciones del saladero, que en sí componían varios galpones de madera, techo de zinc y pisos de material. Se supone que el edificio cubierto y cerrado correspondería a lo que era la fábrica de extracto de carne, con las instalaciones de calderas a vapor, que eran tecnología de punta en la época, independiente de las grandes calderas, y las llamadas tinas de hierro, donde con vapor se cocinaban los esqueletos de los animales. Este saladero no solamente trabajaba en el salado de carne y productos de conserva, sino que también producía abono para otras industrias, como dentro de un ratito vamos a ver si puedo acelerar un poquito para llegar a ese punto. Por ejemplo, la industria vitivinícola, que lo hacían con los excrementos de los animales, sumado a la sangre del desangrado y los huesos triturados. Sobre el río casi se elevaba otro galpón que se conocía como la tonelería. Ahí se armaban los cascos de roble que llegaban de Europa. El agua era extraída directamente del río por medio de bombeo con una máquina de vapor alimentada por las calderas principales. El muelle de madera, al que llegaban los barcos y las chatas para carga o descarga, se comunicaba directamente con la parte central del saladero por medio de una vía con un desvío. Esto
es importante destacar, ayer Luis Aldúa también lo destacó, para nosotros durante mucho tiempo el río Uruguay era la principal vía de comunicación, como lo dije en un primer momento, con Buenos Aires y Montevideo sobre todo, que eran los puertos de ultramar, los puertos que permitían enviar las producciones de aquí, sobre todo las materias primas, a la zona de Europa. Era muy común en esa época, como les comentaba, que había otro saladero sobre Salto, en la República Oriental del Uruguay, llamado La Caballada. Era muy común que el personal del establecimiento cruzara el río para hacer sus compras frente al saladero. Había otro similar, conocido, como decía, había una pulpería ahí frente al saladero, llamado La Conserva. Aquí en Concordia también había una con el mismo nombre. También había otro comercio llamado La Pagadora. En Concordia también había un comercio con el mismo nombre, y allí los trabajadores hacían su surtido, porque les resultaba más fácil atravesar el río que ir hasta la zona de los comercios aquí en nuestra ciudad. Había solamente 2 calles en esa época que comunicaban el antiguo barrio Nebel con la ciudad de Concordia, y a veces eran intransitables. Obviamente en esa época tampoco había ningún tipo de vigilancia y control del río, y es lo que permitía ir y venir para hacer las compras o para ir a trabajar. Bueno, Hipólito Lesca vende con el tiempo su saladero, pasó a manos de otro vasco, a Bautista Suburu. Posteriormente fueron sus dueños los hermanos Dickinson, de origen inglés. Luego lo dirigió el señor Nebel, que él vino de Gualeguaychú, y a su fallecimiento quedó en manos de Eduardo Nebel, que, como les comenté, era quien fundó o quien promovió la creación del barrio Nebel. Este último terminó alquilando las instalaciones del saladero a una cooperativa de ganaderos, quienes allí hacían la faena y trabajaron durante unos años, pero el negocio les fue muy bien y se tuvieron que mudar a un lugar más grande, y fundaron el frigorífico Yuquerí, que en su momento también fue uno de los grandes motores económicos de la región de Salto Grande. Como anécdotas de lo que pasaba entre los saladeros y la interacción que había gracias a esto, una vez al año se realizaban unas fiestas. Un año se hacía aquí en Concordia y el año siguiente se hacían en Salto. Estas fiestas se conocían nada más ni nada menos que como las romerías. Las romerías, miren qué nombre tan particular, ¿no? Como les dije que era muy difícil, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, ir para las zonas céntricas o las zonas donde estaban las instituciones oficiales. Cuando se hacían estas fiestas, muchos aprovechaban para anotar a sus hijos. O sea, aquí no se anotaba el hijo apenas nacían en las casas. Y es por eso que muchas familias concordienses tienen sus hijos anotados en Salto, tenían en aquella época anotados en Salto, y como sí también vascos salteños tenían sus hijos anotados aquí en la ciudad de Concordia. Vamos a hablar ahora también un poquito, hablando de saladeros. No podemos dejar pasar una de las historias más llamativas que tienen los saladeros, pero que no se realizó aquí en la ciudad de Concordia. Como Javier me pidió que hablara de los vascos en la costa del Uruguay, y la costa del Uruguay es larga, encontré una historia muy interesante que habla que en el año 1832, como contábamos, habían comenzado a instalar los primeros saladeros aquí en la ciudad de Concordia, y eso llevó a que muchas personas comenzaran a poner, o sea, muchos empresarios comenzaran a poner este tipo de emprendimientos. Estos saladeros demandaban mucha mano de obra. Los recién llegados constituyeron el mayor aporte de esta mano de obra, es decir, los inmigrantes que venían con otra mentalidad, muy diferente de la mentalidad de esta zona. Hay un hecho muy particular con un saladero que era propiedad
de nada más ni nada menos que Justo José de Urquiza, que en el año 1950 funda este saladero. Él era uno de los mayores empresarios que había. Este establecimiento se llamaba Santa Cándida. Cuando Urquiza era presidente de la Confederación Argentina, bueno, los operarios de este saladero estaban muy disconformes con el trato que le estaban brindando los patrones. Y me llamó muchísimo la atención porque estaban dirigidos por un grupo de inmigrantes. Esta revuelta estaba dirigida por un grupo de inmigrantes que se conoció como la Pandilla de Vascos. Bajo el liderazgo de ellos y en la documentación de la zona, se da a entrever que se declaran en huelga en demanda del pago de salarios atrasados y otros requerimientos que hoy son claramente reclamos sindicales. Este hecho, protagonizado por estos vascos, constituye, dicen algunos, sin ninguna duda la primera manifestación gremial aquí en la provincia de Entre Ríos, pero otros dicen que fue la primera manifestación gremial en la República Argentina, o sea, de obreros organizados para poder conseguir mejoras y mejor trato en su día a día, en su labor diaria. Ahora voy a usar otro machete, si me permiten, porque quiero hablar un poquito de la vitivinicultura aquí en la ciudad de Concordia, que también ha sido muy pero muy importante. Y voy a empezar para hablar de estas cosas con un poema. Lo tenía marcado y creo que lo perdí. Acá está. Con un poema que lo escribe un brasileño de origen vasco llamado José Murga, que se instaló en la zona de Salto en un primer momento y después vino para la zona de Concordia. Y él escribió lo siguiente: ¿cómo empieza la historia en Concordia del vino? Era cosa de vascos y se volvió de ingleses, desde el vasquito Lorda, que señaló el camino, hasta el vino de Robinson, para probar 2 veces. Así comienza un poquito, y así quiero comenzar la historia de la vitivinicultura aquí en la ciudad de Concordia. ¿Cómo nace la vitivinicultura aquí? Ayer Luis Aldúa dio realmente una clase magistral de lo que fue el desarrollo del vino a través de Arriaga, que fue el que realmente comenzó con la gran producción vitivinícola en la región. Pero el inicio de la uva Lorda, como se conoce, fue gracias a un vasco que se instaló en la ciudad de Concordia. Juan Jauregui se llamaba, fue el que introdujo Él nació en Asparren, en Lapurdi, en la zona de Iparralde, aunque hay historiadores que marcan su nacimiento en Irulegui, en la zona de Baja Navarra. A don José se lo conocía con el apodo de Lorda, y por eso se denominó de esta manera a la uva que él introdujo en la zona. Esto dio origen a la industria viñatera en Concordia, primero, y después en Salto. Pero reitero, él introdujo, fue el que empezó todo el movimiento. Arriaga fue la persona que le vio el negocio, le vio la posibilidad al vino, a la producción de vino. Él trajo de su tierra natal unos sarmientos de los viñedos cultivados por su padre, que era un labrador, que trabajaba para la nobleza de Francia. Él solamente tenía media hectárea plantada con esta vid. Preparaba un vino según la tradición familiar, pero era para consumo propio. Él no se dio cuenta que realmente estaba
plantando los cimientos de una rica industria en esta zona de Entre Ríos y sobre todo en la región de Salto Grande, que ya se habían experimentado con algunas viñas, pero ninguna tuvo la calidad y la adaptación de la uva Lorda, que se adaptaron pero perfectamente a la ciudad de Concordia. Frente a nuestra ciudad, y esto voy a hacer un pequeño paso nada más porque reitero, Luis ayer dio una clase magistral de lo que hizo y el impacto también de Arriague en la zona de Salto. Bueno, frente a Concordia había un paisano de Jauregui, don Pascual Arriague, que ya venía experimentando con cepas que había traído de España y de Francia, esto desde el año 1875 más o menos, y con las cuales había producido algunas variedades de vino. Al conocer la experiencia de los concordienses con la variedad Lorda, Arriague le solicita a Jauregui que si le puede brindar algunos de los sarmientos ya aclimatados a la zona para llevarlos él, y obviamente entre vascos no se iban a negar algo, y bueno, los llevó y se aclimataron también perfectamente a la zona salteña, por lo que Arriague descartó otras vides de menor rendimiento, explotando intensivamente esta variedad. Aquí en la ciudad de Concordia, quien tomó la iniciativa de sembrar vides a nivel comercial y que se experimentó con esta variedad entregada por Jauregui, fue un descendiente de catalanes, don José Oriol, quien junto con Gregorio Soler, que estaba casado con Flora de Urquiza, hija del general Urquiza, y que había heredado terrenos en el norte de la ciudad de Concordia, hoy se conoce esa zona como la Pampa Soler, hacen construir unas bodegas ahí para hacer una gran producción de vinos y la magnitud de las comercializaciones que estaban realizando. De las 255.000 plantas que tenían, aproximadamente 150.000 eran de la variedad Lorda, que fueron sarmientos que es interesante porque ellos adquieren los sarmientos a Pascual Arriague, que era el que ya tenía la cantidad necesaria que ellos necesitaban para este emprendimiento. Bueno, a finales del siglo XIX, don Gregorio Soler invita al ingeniero Casafut, que es el ingeniero que construyó el dique San Roque en Córdoba, para proyectar la construcción de un embalse en el río Uruguay para proveer de fuerza motriz a la industria y también de riego a la industria citrícola que estaba naciendo. Viajaron varias veces a Europa para interesar a gente en el proyecto, pero bueno, cuestiones de jurisprudencia, sabemos que el río Uruguay es un río compartido justamente con la República Oriental del Uruguay, los retrasos del proyecto, la financiación, el inicio de la Primera Guerra Mundial hicieron naufragar la iniciativa y se terminó de hundir con el anteproyecto de la represa de Salto Grande que se terminó inaugurando en 1978, pero que no solamente tuvo un impacto en el río, sino tuvo un impacto geográfico y también en el clima de la región. Hay que destacar también que en el año 1886 en Concordia se funda la Sociedad Anónima Vinícola y de Destilería. Esta sociedad explotó científicamente la industria del vino Lorda. Vino Lorda que en un primer momento acá se lo consideraba como una variedad de Malbec, pero que los enólogos de la Universidad Vitivinícola de Mendoza lo pusieron en el orden o de la familia de los vinos Tanat, que es como se los conoce aquí en la ciudad de Concordia. Un dato, antes de continuar con esto, un dato de color que se puede decir. La esposa de Soler, que era hija de Urquiza, que era la dueña de los terrenos donde estaban las grandes plantaciones vitivinícolas aquí en la ciudad de Concordia, era conocida como la criolla, le decían la criolla. Ella fue quien donó los terrenos para la estación de ferrocarril de La Criolla, la posta de ferrocarril La Criolla, y ahora hay una localidad llamada La Criolla, y justamente ahí es donde se está recuperando ahora la industria vitivinícola en la ciudad de Concordia, con una bodega que se llama Viñas del Litoral, que tiene vinos muy, pero muy exquisitos de la variedad Lorda, también, que en algún momento vamos a llevarle a la gente de San Nicolás para que lo conozca. Bueno, les comentaba que en el año 1886 la Sociedad Anónima de Vinícola y de Destilería explotó científicamente la industria del vino, sobre todo la cepa Lorda. Las vides ocupaban campos en la zona de Yeroa, aquí al sur de la ciudad de Concordia, y Concordia y Federación, y también la zona de Salto.
Esto conquistó el mercado seguro en la capital federal y en numerosas provincias, especialmente la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en Santa Fe. En el año 1889, los vinos locales, y esto yo no lo sabía, recibieron medallas de oro en la exposición de París del año en 1889 fue medalla de oro en la exposición de París. En el año 1893 en la exposición de Chicago premiaron las variedades de vinos tintos, rosados y blancos con 2 medallas de oro y varias menciones especiales, con lo que en poco tiempo se reconoció la labor realizada por la gente de esta sociedad. Y los vinos de Concordia, y esto fue mi gran sorpresa, eran considerados los mejores vinos de la Argentina. Se vendían en nuestro país y se exportaban, se vendían en toneles, en damajuanas o en botellas. Esto terminó a través de la Ley Nacional de Vinos, que fue la 12.137 del año 1935, bajo la presidencia de Agustín P. Justo, que creó la Junta Reguladora de Vinos, que diagramó el esquema institucional para la eliminación de la vitivinicultura en todo el país, salvo en la región de Cuyo y en aquellas zonas donde las bodegas existentes superaran la escala de 20.000 hectáreas. El proceso se completó con la ley 12.355, que proporcionó el esquema a través del cual se eliminaron definitivamente las vides en todas las regiones, menos en Cuyo. Y se entregaron los terrenos de las vides a otros productores para que tengan otro tipo de ocupación, ¿no? Se consideraba que Entre Ríos tenía otras posibilidades de agricultura y que Mendoza, San Juan, La Rioja no tanto, y es por eso que se llevó toda la producción vitivinícola a esa región. Continuemos. A ver, cuando comenzó a decaer la industria vitivinícola, viene la gran industria del siglo XX en la región de Salto Grande, tanto también creo que en Salto, en Concordia, en Federación, que es la producción citrícola, donde también, por supuesto, estuvieron nuestros paisanos vascos. Alrededor del año 1880, un vasco llegado de Francia, don Augusto Nies, sentía una verdadera pasión por el cultivo de plantas. Su casa, que estaba situada al norte de la ciudad, había plantaciones que se destacaban entre los arenales que predominaban en la zona. En el libro, en el libro de Entre Ríos, con el subtítulo La historia del trabajo, se consigna que un viajero procedente de Brasil dejó olvidado en un hotel de nuestra ciudad un cajón con un almácigo de plantines de mandarina. Bueno, Augusto Nies pidió, en este hotel, pidió que se lo regalaran, lo plantó en su casa, al tiempo los árboles producían mandarinas, que en aquellos tiempos eran llamadas naranjas de clavel, y prácticamente su producción se vendía a toda Buenos Aires, donde alcanzó un muy buen precio. Si bien la industria comienza a finales del siglo XIX, ya con los primeros asentamientos en la ciudad de Concordia, los jesuitas, cuando vinieron a inaugurar o a fundar ese puerto que les comentaba de San Antonio de Salto Chico, por órdenes del Cabildo de Yapeyú, ya habían traído las primeras plantas de naranjas. Es más, la zona donde antiguamente era el Saladero Grande, hoy se la conoce todavía como el Naranjal de Pereda. Bueno, poco a poco se fue extendiendo el cultivo de la mandarina, que se sumaron otras variedades de citrus, lo que dio origen a una de las más importantes actividades económicas de la provincia. Bueno, don Augusto Nies estaba casado con doña Juana Julia Sauré, una vasca venida de Iparralde. Ellos fallecieron en el año 1900 y 1931, respectivamente. Un censo efectuado en el año 1908 informa que había aproximadamente 100.000 plantas cítricas en la zona de Concordia. La decadencia de la vitivinicultura, actividad que fue próspera, como se los comenté antes, hasta la década del 20, permitió que crezca otra actividad como fue la actividad de la citricultura. Un registro efectuado en el año 1926 estableció que los citricultores en la región eran 308, de los cuales 47 tenían un apellido vasco.
estos productores que representaban el 15,25% del total. Pero los vascos no se podían quedar quietos, y ellos no solamente cultivaron la naranja, sino que en el año 1932 dos vascos, el señor Alcides Zorraquín y Santiago Elizagaray, fundaron la Sociedad Anónima Citrícola e Industrial de Concordia. Esta entidad buscaba darle un valor agregado a los productos, sobre todo a lo que ocasionaba pérdidas y no se aprovechaba, como la fruta caída o también la fruta de descarte. Esta fábrica de subproductos cítricos se instaló en la barraca propiedad de los señores Alcides y Ricardo Zorraquín, con una maquinaria adecuada para iniciar actividades. La fábrica estaba preparada para elaborar jugo y pulpa, como también aceite esencial con la cáscara, teniendo previsto además industrializar la pectina, que se obtiene de los tejidos interiores blancos de la cáscara. El núcleo fundador de esta sociedad anónima estaban los vascos Zorraquín, Elizagaray, San Román, Salduna, Vidal, Zavalia, Sauré, Izaguirre, Urquiza de Soler, Sáenz Valiente y Lejerem. Me está quedando poco tiempo. Creo que si cuaja, diría un amigo, vamos a tener que armar una segunda parte después, porque hay muchísimo para contar. La verdad es que me sorprendí, reitero, con el impacto de los vascos en la ciudad de Concordia. Pero antes de finalizar, quiero compartir con ustedes un poco de lo que significó el deporte también, porque como en todas las ciudades, la pelota vasca también llegó a la ciudad de Concordia. Muchos clubes tuvieron su cancha de pelota vasca. El que todavía continúa funcionando es el Club Vasco Argentino, que es el más importante, que todavía uno, cuando pasa por su frente de un lugar donde antiguamente funcionaba un teatro, que era el Teatro Beñatena, fue primero frontón de tenis, frontón de pelota vasca, después fue teatro y luego volvió a ser cancha de pelota, en este caso un trinquete. Me llamó mucho la atención primero cómo nos veían desde afuera, porque se escribió mucho sobre Concordia, sobre todo en los medios porteños, y el autor de un artículo que se hizo llegar a Concordia se llama Prontuario de la República Argentina, se llamaba esta publicación del año 1914 de la ciudad de Buenos Aires, donde el narrador describe a la ciudad de Concordia de la siguiente manera, mejor dicho, hablando de los vascos. El influjo atávico de los descendientes del antiguo reino de Navarra, que es la raza que predomina en Concordia, se manifiesta en esta población con todas sus bellas inclinaciones originales, tan características en esta raza pujante, que se singulariza entre las demás de la tierra por su hombría de bien, por su excesivo amor al trabajo y por sus inclinaciones a la vida de hogar, y también por sus tendencias a divertirse. Porque el vasco es alegre, sin una pizca de misantropía taciturna, y como en sus anhelos de regocijo no existen egoísmos, a su vera se divierte todo el mundo, dando preferencia a los suyos y a cuantos le rodean. Ese es el espíritu de sociabilidad y afecto hacia la familia, pues ha sido la fuerza propulsora que ha realizado aquí toda esa gran obra de bienestar que todos admiramos. Cómodos edificios, suntuoso centro social, 2 teatros, magníficos automóviles, varios salones de cinematógrafo, etc. Y aquí él se refería justamente a lo que era el Teatro Beñatena, donde se funda en el año 1921 el Club Vasco Concordia. El Club Vasco, que tiene una particularidad: si bien varios la gran mayoría de los socios
eran de origen vasco, o mejor dicho, descendientes de vascos, en la convocatoria para la fundación de esta institución, utilizan como conjunción, es decir, en vez de utilizar la Y como conjunción, utilizan la I latina, por lo que pareciera que es una institución catalana, ya que los catalanes utilizan la I latina para esto. Pero había muchísimos vascos, como los Aracamas, Aranguren, Beñatena, Echeveste, Echezarreta, Garamendi, Garate, González, Inchauste y muchos más en la fundación, en la conformación de este primer club de pelota aquí en la ciudad, un club dedicado enteramente a la pelota vasca, donde hay un pelotario y un amigo, dice en la parte de afuera de este club. Me quedan 5 minutos, no quiero pasarme de la hora. Todavía me faltó hablar de los médicos, de los ganaderos, de la sociedad de beneficencia, de la colectividad vasca de Concordia, que también tuvo sus particularidades, de el legado que han dejado los vascos aquí en nuestra ciudad. Pero voy a terminar con 2 cosas. Primero, con un pequeño fragmento de un artículo que salió publicado en Historia, Ciencia y Código del Juego de Pelota, escrito por Luis Bombín Fernández, que era secretario técnico de la Federación Española de Pelota. Esta publicación se realizó en el año 1946 en España, y él le dedica un pequeño párrafo a el Club Vasco Argentino de Concordia, y dice así: Entre Ríos es otra de las provincias que se ha destacado y se destaca en el pelotarismo. Existe en ella, lo mismo que en Buenos Aires y otras provincias, infinidad de canchas. La del Club Vasco Argentino de Concordia, que originalmente fue frontón y luego teatro. Con motivo de su fundación, en el año 1921, volvió a ser cancha de pelota. Hasta el momento de su última transformación, se leía en el frontis esta cuarteta: Cancha de pelota fuiste, cancha de pelotas ha de ser, y el cómico que venga aquí, agallas ha de tener. La verdad es que me encantaría seguir hablando. Creo que cuando los vascos por ahí nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y de nuestras raíces cercanas, sobre todo, tenemos ganas de seguir explayándonos sobre el tema. Pero no me quiero pasar de la hora, les reitero. Ojalá tenga la posibilidad de continuar con todo esto. Para despedirme, quiero hacerlo con un poema, porque también me faltó todo eso, hablar de los escritores de origen vasco, que me llamó mucho la atención que muchos nacieron o se mudaron para la zona de la costa del río Uruguay. ¿Será que el río Uruguay tiene esa magia que permite a la gente inspirarse? Quiero finalizar este encuentro con ustedes con un poema de quien fuera uno de los más célebres y más recordados miembros de la colectividad vasca Concordia. Un señor que nació allá por el año 1928, voy a leer acá, pero no, el año 1928, en lo que en aquella época era Villa Libertad, hoy se conoce como la ciudad de Chajarí, pero pasó gran parte de su vida en la ciudad de Concordia, así que es un concordiense por adopción. Y uno de los férreos defensores de la cultura vasca en toda nuestra región. Estuvo en la comisión fundadora de la colectividad vasca Concordia, y uno de sus más fervientes promotores. Así que, si me permiten, voy a leer un poema del señor Fermín Jorge Elizancín, que se llama Abuelo Vasco, y con esto me despido. Soñándote en el tiempo te veía, en toda tu porfiada fortaleza, tu boina reclinada en la cabeza, al regresar de la labor del día. En tus manos callosas se diría que estaba la razón de tu nobleza, el trabajo, la sólida riqueza que tu vida modesta requería. En la pausa feliz de la jornada nos vería quizás la madrugada, apurando algún brindis repentino para decirte en tradición remota, al verte levantar la hinchada bota, agur a bueno y a gozar del vino.
Gente, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente gracias a la gente del Centro Vasco de San Nicolás. Gracias especialmente a Javier, a Damián, a Bego, a Ana, los grandes amigos que tengo allí, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un pedacito de la historia de los vascos aquí en mi región de Salto Grande, en nuestra querida Concordia. Y celebro esta actividad, celebro el poder contar nuestras historias y ojalá esto continúe y no quede solamente en un hecho realizado porque las situaciones del momento nos llevan a quedarnos en casa, sino que también sea algo que se nos transforme en una linda tradición propia. Gente, muchísimas gracias por su atención.